Hola, hola, hola. Buenas noches, chicos. Saludos, ingeniero. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Ok, empecemos. Listo. Ok, ahora vamos a ver entonces, dentro de lo que tiene que ver con conceptos de base de datos relacional, parte 17. Contamos con tres tipos de conceptos: diseño conceptual, lógico y físico relacional. ¿Sí? Entonces me dice que el diseño de base de datos relacionales, estamos hablando básicamente de los datos relacionales. ¿Se acuerda que ayer vimos tipos de datos, verdad? ¿Cuál sería otro tipo de dato, basurto? No sé si estuvo en la clase de ayer, me parece que no lo vi. Brian Steven Basurto. Sí, buenas noches. No, ayer no pude estar, dinero. No, Disculpe. ya, ok. No he Eh, revisado la clase tampoco. Recién el día de hoy puedo atender a la clase, pero no he podido revisar tampoco la de ayer. bueno, eh, Ceballos, este me parece que sí lo vi. ¿Se acuerda que ayer hablamos de tipos de bases de datos? Y en la una era relacional. Dígame otra. ¿Se acuerda que habían bases de datos? ¿Qué otro tipo había? ¿Ceballos está por ahí? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Diseño conceptual relacional. Diseño Mm, conceptual lógico y físico Ceballos, relacional. Ceballos. No estoy pidiendo que me lea, estoy pidiendo que ayer hablamos de tipos de datos. ¿Se acuerdan? Uno era base de datos relacional. Le estoy pidiendo que si me puede ayudar con otro tipo. Otro tipo de lógico relacional. Otro tipo de base de datos. Ayer hablamos de tipos de base de datos. Podemos Base- mencionar como MySQL. MySQL es relacional. Ve la diapositiva. Base de datos relacional. Ahorita estamos hablando de bases de datos relacionales, pero le preguntaba que ayer vimos diferentes tipos de base de datos. Relacionales, las no SQL, que eran Mongo, Cassandra, orientada a objetos, base de datos en la nube y base de datos distribuida. Ok, sigamos. Entonces, dice que el diseño de bases de datos relacionales sigue un proceso estructurado que involucra varias fases. Estas fases son esenciales para garantizar que los datos estén bien organizados, accesibles y optimizados. Los tres principales niveles de diseño son, ahora sí vamos a comenzar a ver, conceptual relacional, lógico relacional y físico relacional. Ahora sí, ya que los compañeros no vinieron ayer, por favor ayúdenme leyendo Brian Steven Basur. Claro, buenas noches. Diseño conceptual Bueno, relacional. Diseño conceptual relacional. El diseño conceptual es la primera etapa del proceso de diseño de una base de datos. En esta etapa, el objetivo es entender el dominio del problema, qué datos se van a almacenar y cómo se relacionan entre sí, sin pensar en detalles técnicos de la implementación. Las características claves es una representación abstracta de la información, utiliza modelos entidad-relación para visualizar las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellos. No se preocupa por cómo se almacenarán físicamente los datos ni el software o hardware específico.
Bien, gracias. Entonces me dice que el diseño conceptual es la primera etapa en la que nosotros vamos a comenzar a trabajar una base de datos, ¿verdad? Nosotros debemos de, bueno, ya fuimos hablando en el transcurso de estas 2 semanas, hemos ido hablando de, empezamos con ingeniería de software, metodologías, ¿verdad? Y metodologías vimos que trabajábamos con dos diagramas. Eso fue ya la semana pasada. Asumo yo que si pregunto a cualquiera que está aquí, no va a haber la excusa de que no estuve en la clase anterior, sino que ya por lo menos han visto los videos y saben de qué tipo de diagramas hablamos. Benavides, ¿qué tipos de diagramas hablamos en la clase anterior, que era la parte de metodología? Discúlpeme, licenciado, no tengo buenas señales. Pero sí he visto los videos de la semana pasada. Sí, pero disculpe, no los he podido ver bien por, por el tiempo. Bueno, ok, chicos. Como les dije ayer, yo no tengo problemas. Yo al final del día estoy haciendo mi trabajo. Yo veo que no están, no todos, no puedo generalizar, pero creo que la mayoría no está poniendo la atención a las clases que se están dando para que hagan un buen proceso de examen comprensivo. Lastimosamente, yo noto eso. Puedo equivocar, pero noto que la mayoría, no todos, insisto, pero creo que un alto porcentaje no está prestando la atención a la. Pero bueno, eso es cuestión de usted. Básicamente de lo que hablaba es que en la semana pasada hablamos de eh, cuando comenzamos ya a pensar en el desarrollo de un software, en la ingeniería de un software. Por eso la materia se llama ingeniería de software, que vamos a pensar desde el inicio. Y en el inicio nosotros hablábamos de una metodología. Utilizamos metodología y dentro de esa metodología utilizamos un lenguaje unificado de modelamiento. De ahí salieron también dos diagramas, eran más, pero vimos básicamente dos, que eran los que son los más utilizados. Estos diagramas son diagramas de casos de uso y diagramas de clase, ¿verdad? De ahí nosotros partimos. O sea, acá en el diseño conceptual también, porque allá hablábamos de diagrama de caso de uso y diagrama de clases que nos ayudaba y nos permitía a nosotros ya tener un concepto mucho más amplio ya al momento de sentarnos a programar. Porque, como le dije varias veces, no es el tema de que nosotros nos sentemos y comencemos a darle duro el teclado programando. Si no sabemos qué vamos a programar, vamos a programar. Ah, ya, es que me dijeron que era una pantalla donde se ingresaba la asistencia. Y yo me puse a programar y hice una pantalla que le pide la hora de entrada y la hora de salida. Fin, guardar. Pero y esa hora de entrada y esa hora de salida tiene que ir relacionada a un empleado. ¿Ya? Ese empleado debe de ser una tabla que está como tipo catálogo o que está creada donde están todos los empleados. ¿Ya? Se van a relacionar esa tabla con qué? Con la tabla, en este caso, de acceso de entrada y salida del trabajo, un registro biométrico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo eso nos ayuda a este tipo de cosas. Diagramas de caso de uso, diagramas de clase. En este caso, ya cuando voy a pensar en el tema de la base de datos, nos ayuda el modelo conceptual. ¿Sí? Dentro del modelo conceptual, nosotros, ¿qué utilizamos? Utilizamos una representación abstracta de la información. Nosotros ya tenemos en claro todo el panorama del software que vamos a desarrollar. Ahora lo quiero plantear en un modelo entidad-relación. Asumo yo que todos están relacionados con lo que tiene que ver con lo que significa un modelo entidad-relación, ¿verdad? Básicamente es yo dentro de una hoja y dentro de un documento, dentro de una aplicación que me permita generar los MER, que son los modelos de entidad-relación, yo voy a crear ahí
las tablas, que muy por lo general, eso lo voy a atar con qué. ¿Con qué diagrama me ayuda a mí a crear el modelo entidad de relación? ¿Nadie? De los dos diagramas que hablamos, también se habló que uno de estos le facilitaba a usted la vida para poder ya, Diagrama dígame, de caso de uso, perdón. perdón, mil disculpas. No, era diagrama de caso de uso y la otra era diagrama de clases. El diagrama de clases a nosotros nos facilita la vida, nos ayuda para hacer un modelo de entidad de relación. ¿Por qué? Porque muy probablemente las clases que nosotros estamos pensando, ¿sí? Digamos, la clase empleado tiene atributos como son el nombre del empleado, el- la fecha de nacimiento, el departamento en el que trabaja, el cargo que ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa clase a nosotros nos sirve, ¿por qué? Porque vamos a crear ya nosotros el modelo de entidad-relación. Y esa clase se va a convertir en una tabla. Buenas noches, profe, disculpe la demora, no se preocupe. Ya, nos va a permitir a nosotros crear dentro del modelo de entidad-relación nuestra tabla. Y esa tabla y ese modelo, diagrama de clase, nos va a permitir inclusive saber esa tabla con qué otra tabla se va a relacionar. Ah, ya la tabla empleado. Ok, ya tengo creada la tabla empleado, tengo los atributos, por ahí me falta un atributo, una clave primaria, un ID, o le pongo la cédula como el primary key. Entonces significa que yo me voy a ir relacionando esa tabla con otras tablas. ¿Por medio de qué? Por medio de mi primary key. Entonces, todo eso ahí me ayuda a mí para yo, ya teniendo el concepto, el diagrama de casos de uso, perdón, de clases, venir acá al diseño conceptual y generar yo mi modelo de entidad-relación. Ese modelo de entidad-relación lo que va a hacer es que me va a permitir visualizar las entidades dentro de las entidades, los atributos, o sea, los campos de la tabla, y las relaciones que voy a tener con esta tabla, con las diferentes tablas que vayan a participar dentro de mi software. Eso básicamente es lo que hace el modelo entidad-relación. Como dice acá, no se preocupa de cómo se almacenarán los datos, ni qué software voy a utilizar, ni cuál es el servidor, en qué hardware lo voy a poner. El modelo entidad-relación no se preocupa de eso. Además, ustedes pueden bajar un diagramador de modelo entidad-relación y ese modelo le va a decir, ok, crea las tablas, crea los atributos, crea las relaciones. ¿Ya? Después de que yo hago el modelo de entidad-relación, estos mismos programas me dicen, ok, ¿en qué lenguaje, en qué programa lo vas a hacer? ¿Con qué base de datos vas a trabajar? Ah, yo voy a trabajar con MySQL. Hay programas que una vez que ustedes tienen hecho el modelo de entidad-relación, lo que hacen es que automáticamente le generan el código para que usted cree dentro del software que van a utilizar, MySQL, Postgres, SQL Server de Microsoft, cualquier base de datos relacional que vayan a utilizar, el software le ayuda y le dice, ok, este es tu modelo de relación, ya está bien, sí. Generar el script. ¿Qué es un script? Es básicamente un archivo de texto donde van a ir todos los códigos para que usted solamente esos códigos que están ahí los ponga y los ejecute. Y se le crea la base de datos que haya puesto en el modelo de entidad de relación. Se crean todas las tablas con sus atributos que usted ya ha puesto en modelo de entidad de relación. Pero eso es cuando usted ya termina el modelo de entidad de relación. Ahí el sistema recién le dice, ok, ¿en qué programa vas a utilizar? O sea, ahí recién nos comenzamos a preocupar por el software. MySQL, Postgres, SQL Server, ¿ya? Y después el hardware. Ah, ¿ya en qué servidor vas a trabajar? Si es un servidor que no tiene mucha capacidad, un servidor que tiene Linux, que tiene Windows Server. Después nos preocupamos. Primero desarrollamos el modelo de entidad de relación. ¿Cuáles son los componentes del modelo de entidad de relación? Ayúdame leyendo, por favor, Kimis. Diseño conceptual relacional.
Componentes de un modelo ER. Entidades representan objetos del mundo real, los cuales necesitan almacenar información. Puede ser ejemplos, cliente y pedido. Atributos son las propiedades que describen las entidades. Ejemplo, nombre y dirección. Relaciones describen las interacciones entre las entidades. Ejemplo, un cliente que hace un pedido. Ejemplos de un modelo entidad-relación. Imaginemos una librería. Los elementos importantes serían, uno, entidades, que serían clientes, que tienen los atributos, y libro, que tiene también atributos, pedido, que tienen los atributos de ID pedido, fecha y total. Relaciones. Un cliente puede hacer varios pedidos. Un pedido puede incluir varios libros y un libro puede estar en varios pedidos. Ya, muchas gracias. Ok, miren, aquí tenemos utilizando de manera conceptual, ¿verdad? Es más, vamos a ver si, deme un momento para ver si tengo una pregunta. Dice Muñoz, buenas noches. Ahora. Ok, Muñoz, no se preocupe. Miren, aquí, déjenme compartir. Ustedes ponen buscar y, y hay herramientas inclusive que ya lo generan en línea. Diagrama de entidad-relación, modelo de entidad-relación, 8 mejores herramientas para crear un diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Muchos de los gestores, inclusive de, de los gestores de base de datos, tienen sus propios modeladores para crear los MER, los modelos de entidad-relación. Y básicamente es la entidad con el nombre de la tabla, los atributos y las relaciones. ¿Ya? Entonces, lo que me indica aquí en la lectura que hizo el compañero es cuáles son los componentes dentro de este modelo de entidad-relación. Las entidades. ¿Qué son las entidades? Son los objetos ya del mundo real o conceptos sobre los cuales se van a almacenar. O sea, el nombre de la tabla, para tenerlo así en blanco y negro o en cristiano, el nombre de la tabla. Las entidades son básicamente el nombre de la tabla. La tabla cliente, la tabla pedido, la tabla libro, la tabla bibliotecario, la tabla eh, devoluciones, son tablas ya como tal, ¿verdad? Esas son las entidades dentro del modelo de entidad-relación. Los atributos son básicamente los campos. Esas tablas tienen campos, son las propiedades que describen las entidades. Nombre, dirección, teléfono, cédula, si es un cliente, si es un libro, el título del libro, el precio, ¿ya? Son los campos como tal. Y las relaciones dicen cómo te vas a interactuar, cómo vas a relacionarte. ¿Ya? Aquí en el ejemplo que muestra, me dice, ok, tengo tres entidades. ¿Cuáles son esas entidades? La tabla cliente, la tabla cliente, por acá va a estar la tabla libro, más pequeña, y por acá va a estar la tabla pedido. ¿Ya? Básicamente esas son las entidades, cliente, libro y pedido. Pero me dice ahora, hey, vamos a tener relaciones. Ok, entonces un cliente puede hacer varios pedidos. Entonces les pregunto yo, ¿cómo hago para relacionar cliente y pedido? ¿Qué me faltaría ahí? ¿Qué me faltaría? ¿Dónde pongo? Aquí tengo la tabla cliente.
Libro y pedido. Chicos, yo sé que estamos en época de fiesta. Probablemente muchos de ustedes han de estar por ahí en reuniones de navideñas, pero necesito que contesten, bien o mal, pero que contesten, que hablen, que saber que están. No estoy hablando como loco. Tengo la tabla cliente y tengo la tabla pedido. Me dice aquí que hay una relación. Un cliente puede tener varios pedidos. Aquí en cliente solamente tengo ID de cliente, tengo nombre, tengo correo. Vamos a poner la de pedido. Pedido tengo ID, pedido, fecha, total. ¿Cómo podría ser yo para relacionar estas tablas? Estas dos tablas. Ahí, tal cual como están. Ahí. ¿Tienen relación? No tienen relación. No tienen ningún tipo de relación, ¿verdad? Pero me dice el ejemplo, es, hey, cliente debe tener pedidos. Entonces, aquí viene la consulta. ¿Qué hago? Pongo pedidos en la tabla cliente o clientes en la tabla pedido. Cliente Cliente, en la tabla la pedido. pedido. Podría ser cliente en la tabla pedido, ¿verdad? Eh, ¿Leyeron ayer las normalizaciones que les dije que lean el PDF? ¿O vieron el ejemplo? No. Entonces, porque por ahí también podemos ir viendo que yo podría hacer, eh, ya tengo las dos tablas, ya, yo podría tranquilo. ¿Ahí alguien me escribió? No, dice Valle. Podría yo tranquilamente, aquí hay dos maneras, yo podría aquí tranquilamente hacer ID, cliente, agregarle a la tabla pedido. Y de esa manera yo ya enlazo. Un cliente puede estar en uno o muchos pedidos, ¿sí? Por eso se pone este tipo de relación. Aquí es uno a muchos. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hice? Ah, profe, pero ¿por qué no lo hizo al revés? ¿Por qué no puso el ID de pedidos en clientes? Porque si lo ponía el ID de pedidos en clientes, se iba a duplicar la información porque voy a tener el ID de cliente y voy a tener muchos pedidos, entonces se van a crear muchos registros. ID cliente, cliente uno, Carlos Carrasco, correo ccarrasco@itv.edu.c. Pedido uno. De aquí a mañana compro otro libro. Cliente uno, sigo siendo el cliente uno. El ID del cliente es único. Cliente uno, Carlos Carrasco, correo ccarrasco@itv.edu.c. Pedido 20. Y así en la tabla de clientes voy a tener repetido varias veces el ID de cliente Carlos Carrasco. No está bien. ¿Por qué? Porque el ID de cliente, primero que este de aquí, debería ser una clave primaria. Esto debería ser una key. Ahí medio dibujada. Una key. La primary key debería ser este, ID de cliente. Entonces, si yo tengo una primary key, ese primary key no se puede volver a repetir. Por eso no puse el ID de pedidos en cliente, sino que al revés. ¿Por qué? Porque un cliente puede estar dentro de uno o muchos pedidos. Cumplimos con la primera relación. ¿Ya? Entonces, dice que un pedido puede incluir varios libros y un libro puede estar en varios pedidos. ¿Cómo hago yo para cumplir con esa relación? Vamos a preguntar a
Zúñiga, ¿cómo hago yo para cumplir con esa relación que me piden, las dos relaciones que me pide aquí el ejemplo? Ahí, ¿dónde está Zúñiga por ahí? Ballén. Usando el ID del libro en lo que es en pedido, en la tabla Muy pedido. bien, muy bien. Muchas gracias, Ballén. Efectivamente, lo que dice el compañero, aquí lo que me tocaría hacer es incluir el primary key, del libro, que sería ID libro. Acuérdense que son primary key de esas tablas, ¿verdad? ID libro, libre, libros, bueno, ya, ustedes saben que son libros. Libro en la tabla pedidos. Y ahí viene la relación entre libro y pedido. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mi primary key de ID libro, en la primary key de la tabla libro, y en la tabla pedido, yo, para poder relacionarlas, yo lo que hago es que relaciono el ID del libro en pedido. Lo mismo que expliqué hace un momento. ¿Por qué no puse pedidos en libro? Porque no, porque iba después a duplicar y a redundar mucha información. La tabla pedido es la tabla que va a contener esta información. Ahora, ya de esta manera, yo ya tengo relacionado pedidos libros, y un libro puede estar en varios pedidos. Un libro puede estar en uno o muchos pedidos. ¿Ya? Y un pedido puede tener también varios libros. ¿Ya? Entonces, bien, preguntas hasta ahí del tema de modelo entidad-relación. Listo. Fabricio Vera, ayúdeme leyendo, por favor. Bueno, este, Buenas noches. diseño lógico relacional. Diseño lógico relacional. Una vez definido el modelo conceptual, pasamos al diseño lógico. Aquí se traduce el modelo conceptual en modelo relacional, que puede ser implementado en un sistema de gestión de base de datos relacional. Fabricio, ¿puede subir un RDBMS. poquito más de volumen, por favor? No le escucho bien. No sé si los compañeros le escuchan bien. Creo que no le escuchan bien. Ok. Este diseño es implementado de cualquier sistema de base Sí. de datos en particular, pero este es más enfocado en la organización lógica de datos. Características claves. El diseño lógico se expresa en términos de tablas, columnas, claves primarias y claves foráneas. El modelo ERD se transforma en tabla que se puede implementar en una RDBMS. El objetivo principal es garantizar la integridad de los datos y minimizar la redundancia. Ah, ya está, bueno, ya. Ya, muchas gracias. Entonces me dice ahora que el diseño, vamos a ver ahora el diseño lógico. Una vez dice definido mi diseño conceptual, o sea, una vez que ya hemos hecho la parte del MER, la creación de todas mis entidades, mis atributos, las relaciones, ¿ya? Y es el modelo conceptual del MER, voy, dice, a un modelo relacional, que puede ser implementado en un sistema de gestión de base de datos relacional, que ya habíamos hablado de que podría ser cualquiera de los que conocemos, Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, bla. Entonces me dice, ¿cuáles son las características claves? El diseño lógico, perdón, se expresa en términos de tablas, columnas, claves primarias y claves foráneas. El modelo de entidad-relación se transforma en tablas que pueden ser implementadas dentro de un sistema gestor de base de datos relacional. El objetivo principal es garantizar, dice, la integridad de los datos. ¿Sí? O sea,
Lo primero que tenemos nosotros que ver dentro del modelo es que los datos no vayan a ser modificados o que estén dentro de una tabla, así como hace un momento vimos. Pongo ID pedidos en la tabla clientes. Entonces, ahí no estoy guardando la integridad de los datos porque se me van a hacer un champú y tampoco estoy viendo el tema de minimizar la redundancia, porque esa tabla cliente va a tener muchísima información que no sirve porque no está dentro de una estructura relacional. Por eso fue que hicimos que creamos dentro del pedido, agregamos lo que son las claves foráneas, que me dice. Aquí estamos hablando también de claves foráneas. En el ejercicio anterior teníamos claves primarias, que eran el ID de cliente y el ID del libro. Esas claves primarias nosotros la duplicamos en una tabla, que esta tabla era la tabla pedido. Al insertarla en la tabla pedidos, ya esa tabla deja de ser una clave primaria porque solamente es clave primaria de su tabla propia, porque la tabla pedidos ya tiene su propia clave primaria, que es el ID de pedido, pero se convierte en una clave foránea. ¿Qué significa una clave foránea? Que es una clave que pertenece a otra tabla, pero me permite a mí relacionarlas. Entonces dice que el modelo entidad-relación se transforma en tabla que se puede implementar, ya habíamos hablado, y el tema del objetivo principal es garantizar la integridad y minimizar la redundancia de datos. Principales decisiones en el diseño lógico. Mite, ayúdame leyendo, por favor. Buenas noches. Buenas. Principales decisiones en el diseño lógico. 1. Conversión de entidades en tablas. Cada entidad identificada en el modelo conceptual se convierte en una tabla. 2. Conversión de relaciones en tablas. Las relaciones identificadas se traducen a tablas con claves foráneas para establecer las conexiones entre las entidades. 3. Normalización. Es el proceso de eliminar redundancias y asegurar que cada dato esté en el lugar correcto para reducir inconsistencias. Las formas normales son reglas que se aplican para mejorar la estructura de las tablas. Listo. Entonces dice conversión de entidades. Creamos el modelo entidad-relación, que es un modelo, habíamos dicho, conceptual, y eso se transmite. Ahora sí, ya se transmite a un modelo ya relacional. Se convierte, y cada una de esas entidades se convierte en una tabla. La conversión de relaciones. Nosotros identificamos cuáles son las relaciones, cuáles tablas van a tener claves primarias y cuáles tablas van a tener claves foráneas, relacionando de esa manera en las entidades. Y por último, la normalización. ¿Para qué sirve la normalización? ¿Qué es lo que nos ayuda a la normalización? La normalización básicamente nos ayuda a eliminar y asegurar que cada dato esté en el lugar correcto para evitar redundancia. No vamos a caer, por ejemplo, mm, en el tema de tener una tabla con muchos campos. Por ejemplo, si yo veo que voy a tener eh, materias, base de datos 1, base de datos 2, arquitectura de datos, programación modular, programación web, programación orientada a objetos, o sea, todas esas tablas, esos nombres de asignatura, yo tengo una tabla, el nombre del estudiante y acá va a tener el nombre de la materia que coge. Entonces, el estudiante durante su carrera va a tener muchísimas materias. Entonces, cada vez que tengo una nueva materia, tengo que crear otro registro con los mismos datos, todos los mismos datos del estudiante, excepto la materia. Porque ya vio programación 1, hay programación 2. Y ahí mismo la pongo. No, estoy redundando datos. Entonces, tengo que ahí sacar eso y ponerlo en otra tabla, pero relacionado. Entonces, eso me permite a mí la normalización y hay tres tipos de normalización, la primera forma normal, la segunda y la tercera. Ya vamos a ver un poco de eso. Ok, aquí está el tema de la normalización. ¿Sí?
por favor, ayúdenme. Ya salieron algunos. ¿Cuántos tengo? 10. Kimis, ayúdeme Kimis, por favor. Ya leyó Kimis, no. Me parece que Sí, como pero no importa, puedo leer. dele. Normalización es el diseño lógico. También se busca aplicar las formas normales. Las más importantes son: la primera forma normal asegura que cada columna en una tabla contiene solo valores atómicos, es decir, no se permiten listas o conjuntos de valores en una sola columna. Segunda forma normal, elimina dependencias parciales. Toda columna no clave debe depender de toda la clave primaria, no solo de una parte. Tercera forma, elimina dependencias transitivas. Si A depende de B y B depende de C, entonces A no debe depender de C directamente. Listo, muchas gracias, Kimis. Bien, entonces vamos a ver ahora el tema de el diseño lógico, las formas normales. Ya, entonces me dice que la primera forma normal dice que asegura que cada columna en una tabla contiene solo valores atómicos. Es decir, no se permiten listas o conjuntos de valores en una sola tabla. Ejemplo, yo tengo una tabla en la que, ¿qué podría ser una lista? Ya la vimos en estructura de datos, que son las listas y que son conjuntos, ¿verdad? Listas son que haya un conjunto de datos dentro de la tabla. Ejemplo, lo que habíamos hablado hace un momento. Materias. Dentro de la materia, por ejemplo, la tabla empleado. En la tabla empleado, a mí se me ocurre ponerle ahí, dentro de la tabla empleado, materia. No, es que sabes que me da pereza, no quiero crear otra tabla. Ya, ahí mismo se la pongo en empleado o en estudiante, perdón, estudiante, ya, ahí mismo le pongo la materia para que le vaya a guardar. La primera vez va a tener probablemente la primera materia. Pensemos, programación 1. Ya, perfecto, ya tiene programación 1, quiero sacar un reporte y me sale programación 1. La segunda vez ya pasó programación 1, va a programación 2. Voy a crear en la misma tabla estudiante otra columna que tenga los mismos datos, pero que cambia solamente la materia. No está bien. ¿Por qué? Porque no estoy redundando datos. ¿Qué debo de hacer? Debo de sacar eso de ahí, crear una tabla de materias, ¿ya? Para tener todas las materias. Y probablemente saco la clave primaria del estudiante y la clave primaria de materia. Y tengo una tabla en la que yo puedo acceder tranquilamente con el estudiante y con la materia. Entonces, en la tabla estudiante solo tengo una sola vez el estudiante, no más. En la tabla materia tengo una sola vez la materia, no más. Y en la tabla que se relacionan ambas, que sería en este caso la tabla estudiante por materia, ahí tengo la clave primaria del uno, la clave primaria del otro, y si quiero agregarle otro. Vamos. Entonces, yo debo de evitar que en una sola base, en una sola tabla, tenga demasiados valores que son realmente que pertenecen a una sola tabla. Por ejemplo, con materia, es una lista de todas las materias y ya está. No tengo que estar repitiendo cada vez. Lo mismo con la segunda forma normal, dice, elimina dependencias parciales. Toda columna no debe depender de toda clave primaria, sino de toda la clave primaria, no solo de una parte. Entonces, si mi clave primaria no es dentro de la columna, del campo en este caso, no está relacionada directamente con la clave primaria, yo lo que hago es que busco la manera de relacionarla, de sacarla de ahí, ¿sí? Y crearme otra tabla que me permita, ¿sí? Que estén relacionadas directamente, como ya hemos hablado hace un momento, la clave que tenga las dos claves primarias, la clave primaria del estudiante y la clave primaria de materia. Y la tercera forma normal, elimina dependencias transitivas. Entonces me dice, si A depende de B y B depende de C, entonces A no debe depender directamente de C. Vamos a verla ahorita con un ejemplo, ¿les parece?
Ok, miren. Tengo aquí esta tabla. Voy a poner esto para acá. Tengo esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí no tiene ningún tipo de normalización. Si yo le digo, chicos, a ver, quiero que me la comiencen a normalizar, ¿ya? Entonces yo tengo que, cuando me dicen tienen que comenzar a normalizar, ¿ustedes qué van a hacer? Van a comenzar a tomar directamente los datos, verificar los datos. Ah, ya, a ver, ¿qué tengo aquí? Veamos. Tengo matrícula, se repite el código de la matrícula, ¿verdad? Y la matrícula está relacionado directamente con el estudiante, con el nombre del estudiante. ¿Bien? Ya, ok, ya. Ya ahí por ahí ya voy viendo algo. Matrícula directamente relacionada con el nombre del estudiante. Tengo apellido. Esto por acá. Ya, tengo apellido. Tengo asignatura. Miren. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que estoy repitiendo datos. Aquí hay una redundancia de datos. ¿Por qué? Porque tengo a Daniela Borges que toma la materia base de datos. Pero acá tengo también otra matrícula, Juan Hernández, y también toma la materia base de datos. Estoy viendo que tiene un código esa materia. La materia base de datos tiene un código, NRC. Entonces, ese código es básicamente el código de la materia. Se dan cuenta cómo tengo información que no debería estar en una sola tabla. Entonces, allá, el código 123 pertenece a base de datos. Acá está, 123 pertenece a la materia base de datos. En cambio, 234 ese código pertenece a la materia programación web. Y el código 237 pertenece a la materia cálculo. Y aparte de eso, tengo otro campo que dice carrera. También tiene un código, TINF, Tecnología en Información. ¿Qué pasa donde viene Diana Borges y resulta que quiere cambiarse de materia o ella está estudiando otra carrera? Voy a tener aquí otra, voy a tener aquí otro campo que diga 1, Daniela Borges, base de datos. Pensemos que ella se quedó, se jaló la materia de base de datos y no la aprobó. Pero resulta que la materia de base de datos la están dando en otra carrera. Pensemos en la carrera de redes y comunicación, que también le dan base de datos. Entonces ella va a ver esa materia en otra carrera. Aquí se me va a crear otro campo más que diga 1, 2, 3, pero en la carrera tecnologías en redes y comunicación. Entonces, no está bien que yo tenga aquí otro, la carrera, el código, el nombre como tal, el identificativo. O sea, yo puedo tranquilamente sacarla de aquí y tenerla en la carrera y ponerle simplemente una clave foránea. Pero bueno, entonces todo esto de aquí nosotros ya debemos ir analizando cuando nos dice, hey, esta es mi base de datos. Mira tú qué me puedes hacer ahí con esa base de datos. Ustedes deben de comenzar a normalizar, ver qué es lo que está mal, ver qué es lo que está mal y arreglo este de aquí. Por el momento vamos a ver, empecemos con asignatura y código de asignatura. De lo que se ha explicado, necesito que me ayude Ceballos. ¿Está por ahí Ceballos? Ceballos se encuentra por ahí.
No entiendo, chicos, porque, o sea, no entiendo. Están conectados, pero no sé si estarán escuchando, no estarán escuchando, no sé, pero por lo menos digan algo. Profe, estoy aquí. Ya, necesito que me ayude, por favor. ¿Cómo hago yo para normalizar? Empecemos con estos dos campos, nada más. O no puede hablar. Ahí me escribió. ¿Qué pasó? Eh, pero tengo problemas de inestabilidad del internet. Bueno, otro estudiante. Paz, Jesús Gabriel Paz Alvarado. Tampoco. ¿Algún estudiante que quiera contestar? O que quiera Yo, ingeniero, Verifique, calma. ingeniero. calva. Ok, ya. Muchas gracias. Ok. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a ver. Primero empecemos. Esto de aquí quiero normalizar. Empecemos con estas dos de aquí. Por ejemplo, ahí para normalizar lo que es la base de datos, dice que nos debemos fijar en lo que es la asignatura y el código de la carrera. Correcto. Por ejemplo, ahí tenemos que Daniela que está estudiando la carrera de base de datos y tiene ¿Cómo usted lo haría? relación con Juan, que también estudia base de datos y tienen el mismo código que es 123, 123. Hay una relación para una base de datos. Correcto. Ahí entonces usted lo que tiene que hacer es aplicar la primera forma normal. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente, usted tiene matrícula, nombre, apellido. Vamos a empezar solamente con estos dos campos, asignatura y el código de la asignatura. Esos dos campos, tranquilamente yo puedo venir acá, sacarlo y ponerlo ¿dónde? En una sola entidad. ¿Ya? ¿Qué sería la entidad? Asignatura. Y la saco de esta tabla, ¿ya? Y comienzo, ahora, aparte que también hago mucho más liviana la tabla, ¿por qué? Porque ya la segrego a una tabla que va a estar relacionada, ¿sí? Entonces, miren, yo creo una tabla, en este caso, que va a tener la asignatura y el código de la asignatura, pero va a estar asociada a la matrícula. ¿Por qué? Miren, acá simplemente dejé una sola vez, porque realmente esta es la tabla alumno. O sea, ya aquí ya acabo yo de crear dos tablas, la tabla alumno y una tabla que sea asignatura. En la tabla alumno, si vemos la anterior, se repetía varias veces el alumno, que yo les decía, ¿por qué se ve así esta redundancia de información? Daniela, 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 cuando yo tranquilamente debería de tener una sola vez la alumna o la estudiante Daniela Borges de la carrera TINF. Y otra tabla en la que yo, aquí sí, ato ¿ya? La matrícula con las asignaturas de esa matrícula. ¿De quién, a quién pertenece la matrícula 1? La matrícula 1 pertenece, ahí sí, a la estudiante Daniela. No necesito que aquí esté otra vez repetido Daniela, otro campo más, Borges, sino que segrego la tabla, convierto la tabla principal en la tabla alumno, para que el alumno no se me repite y esté una sola vez. Y abajo segrego lo que es la parte de la matrícula con la asignatura y el código de la asignatura. ¿Ya? Esa debería ser la primera forma normal. Vamos a ver ahora la siguiente forma normal. ¿Ya? Aquí ya comienzo a ver, y efectivamente lo que decía hace un momento. Miren, aquí yo ya saqué la redundancia de los datos, ¿verdad? Pero igual, aquí yo tengo el código de la asignatura y acá tengo la asignatura. O sea, estoy repitiendo lo mismo, porque yo tranquilamente por el código puedo saber que si dice 1, 2, 3, allá, eso pertenece a base de datos. Pero ¿para qué se encuentra en esta tabla? No debería estar aquí. ¿Qué es lo único que debería estar?
la matrícula y el código de la materia. Y en otra tabla, que vendría a ser una especie de tabla catálogo, porque esa tabla, base de datos, se llama, base de datos es una sola tabla que va a estar con ese código 1, 2, 3. Entonces aquí voy a tener la tabla asignatura, por ejemplo. Voy a tener la tabla asignatura y la tabla asignatura va a tener el código, que es NRC, y el campo que sería asignatura, puede ser, o nombre, para no repetir el nombre de la tabla. Nombre. Y la saco de aquí. Pero ¿qué va a quedar aquí en asignatura? Solamente va a quedar, bueno, mejor vamos viendo la otra que yo dibujo feísimo, así que vamos viendo la siguiente. Aquí está. En la asignatura, miren, va a quedar la matrícula y el código. Y yo creo una tabla que se llama asignatura, en donde está solamente el código de la asignatura y el nombre. ¿Cómo ato esta tabla de aquí con la de acá? Por medio del código de la asignatura. Yo podría decirle aquí, matrícula, ¿qué va a ser? Va a ser mi primary key o mi clave primaria. Acá, el código de la asignatura va a ser mi primary key, que es la clave primaria. Y esta tabla de acá está compuesta de la clave foránea, foreign key, de alumno, y la clave foránea, foreign key, de la asignatura. Y estoy haciendo mucho más liviana porque estoy excluyendo. Y des en cuenta, esta tabla de aquí, ¿cuántas veces va a cambiar? Esta de aquí. Es una tabla, yo siempre le digo tabla catálogo. ¿A qué me refiero cuando yo digo tabla catálogo? Esa tabla usted ingresa base de datos 1, 2, 3. ¿Cuándo va a volver a cambiar ese código de esa base de datos? Probablemente crea otra. Base de datos 2, pero va a tener otro código. No va a ser el mismo código 1, 2, 3. Va a ser otro código. Base de datos 2 va a ser otro código. ¿Ya? Entonces, esa tabla muy pocas veces va a cambiar. No necesito esos dos campos tenerlos metidos en una sola tabla. Entonces, ya comenzamos a segregar las tablas para hacer mucho más liviano. Acá también el alumno. ¿Por qué tiene que repetirse varias veces el alumno? El alumno solamente se crea una sola vez con un código, en este caso matrícula, con su nombre, con su apellido. Y este de carrera también me está haciendo ruido, así que ya mismo también vamos a ver en la tercera forma normal cómo podemos también corregir eso. ¿Ya? Entonces está claro lo que acabamos de hacer hasta ahí. Segunda forma normal. Vamos a ver el primero para que se den cuenta cómo ya va cambiando. Así empezó la tabla, guardando toda la información. Y aquí, si Juan quería, por ejemplo, Juan quería otra vez matricularse en cálculo. ¿Qué iba a haber aquí? 2, Juan Hernández, base de datos, perdón, cálculo, 237, TIN. Y así, Juan se volvió a escribir ahora, en cambio, ya no en cálculo, sino en programación. 2, Juan Hernández, y ahora ya no es cálculo ni base de datos, ahora es programación web, con el código 234, TINF. Imagínense esta tabla con dos estudiantes, si la carrera tiene, ejemplo, alrededor de unas 30 materias, quiere decir que el estudiante va a tener
En esa tabla va a estar 30 veces repetida el estudiante. Y eso es si es que no se quedó. Porque si se quedó, va a volver a aparecer nuevamente matrícula, el nombre, el apellido del estudiante, la asignatura la misma, el código mismo, la carrera la misma. Ahí va a tocar, si es que no le ha normalizado en su momento, ¿qué me va a tocar ahí? Agregar un campo adicional que diga, ejemplo, número de veces, para poner el número de ocasión, el número de veces que la va tomando. Entonces aquí se agrega 1, 1, 1. Ya. Ah, ya, por acá el señor Juan se quedó de la materia. 2, se quedó de la materia, por ejemplo, programación web. Juan, no pongamos programación web porque digamos que se quedó en base de datos. Porque programación web está ahí mismo y por lo general no es que. Entonces, Hernández. Y ya tengo este código, pero se quedó el estudiante. Tiene que volver a ver base de datos. Miren como todos los códigos se repiten, todos los campos se repiten. Y tengo que crear un campo para que no tener problemas y acá que no. 2. Número de veces, 2. ¿Por qué? Porque el señor aquí ya tuvo la primera vez que vio base de datos y se quedó. Entonces, si se dan cuenta la clase de tabla que vamos a tener. Y esto sin ni siquiera pensar el momento de programar, el momento que quiero hacer un report. Ah, ya, oiga, vino el papá de Juan Hernández y quiere ver las notas de su estudiante. Va a tocar sacar todo ese champú, no va a poder agruparlo, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque está todo en una sola tabla. Para eso se utiliza la normalización. Entonces, imagínense, de estar así, ya pasamos utilizando la primera y la segunda forma normal a estar. La primera, sacamos la duplicidad de información. En la segunda, ya comenzamos a crear tablas con su propia clave primaria y para relacionarse, creé una tabla que me relacione ambas tablas. Y en la tercera forma normal, que básicamente me faltaría, es esta de aquí, que me está haciendo ruido porque no quiero que esté ahí. Ya. Me dice que esto de aquí, yo la podría tener en una tabla donde en esa tabla van a estar todas las carreras. Carrera de tecnología en desarrollo de software, carrera de gastronomía, carrera de contabilidad, que el ITB, por ejemplo, tiene carrera de contabilidad, carrera de turismo, carrera. Eso de ahí, ponerlo en la tabla de las matrículas, que se repita varias veces, no es lo correcto. Yo lo que hago es la saco ahí, veo cuál es su código. Las materias tienen un código, me dice aquí 1, 2, 3, 4 es el código de esta. Carrera de Ingeniería Civil, 6789. Ese es el código de Ingeniería Civil. Y entonces, al finalizar, me va a quedar algo así, ya normalizada con las tablas. El estudiante, esta sería la tabla estudiante, solamente necesito una sola vez crear el estudiante, nada más. Nombre del estudiante y el código de la carrera en el que se encuentra. Creo una tabla con las asignaturas creo una tabla con las carreras que tiene la facultad, en este caso la facultad, digamos FAS. FASES tiene las carreras, las asignaturas, y ahora, pero yo cómo sé qué estudiante está en tal asignatura. Aquí tenemos una tabla que es una tabla que me rompe la relación y me guarda el estudiante 1, en este caso, que es Daniela, tomó la asignatura 1, 2, 3. ¿Cuál es esa asignatura? Base de datos. Daniela tomó la asignatura 2, 3, 4. ¿Cuál es esa asignatura? Programación web. Daniela tomó la asignatura 2, 3, 7. ¿Cuál es esa asignatura? Cálculo. El 2, Juan. Juan tomó la asignatura 1, 2, 3, que es base de datos. Y así.
Se dan cuenta que hasta la redundancia de los datos se cambió. Ya, eso es la parte de normalización. Minimizar la redundancia de datos, hacer que la información sea mucho más consistente, ¿sí? La integridad de los datos, guardando la integridad de los datos. Y esto es mucho más eh, limpio, mucho más legible para un programador, para la persona. Si usted se va, la persona que va a quedarse con esto ya lo puede ver y lo puede entender. ¿Ok? Preguntas hasta ahí con respecto a lo que tiene que ver con normalización de base de datos. No, ninguna. Ok, sigamos. Por ahí tengo una pregunta, ¿algo? No, no de mi parte. Ven, sigamos. Bueno, de ahí ya venía eh, la parte de, la parte ya de, de que ustedes deben de leer el archivo PDF. Por favor, chicos. Traten en lo posible de leer el archivo PDF, traten de ver más ejemplos de normalización, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, porque esto en realidad esto es bastante importante cuando ustedes están ya en el ámbito laboral. O sea, si yo lo contrato a usted y usted me crea una base, una tabla, así como la que vimos al inicio, la primera tabla, yo, por lo menos en lo particular, yo le diría, ¿sabe qué? Joven, muchas gracias, pero vaya nuevamente a estudiar base de datos. Sonará duro, pero es la verdad. O sea, yo no contrataría a alguien que no ni siquiera me sabe hacer una relación de base de datos. ¿Por qué? Porque si está mal hecho las relaciones, o está mal hecho el diseño entidad-relación, modelo entidad-relación, no voy a poder hacer un buen programa. Después, quien sufre las consecuencias son ustedes mismos al momento de programar, porque se dan cuenta, oh, pero está en una sola, ¿y cómo hago para después si me piden agruparlo por departamento? ¿Cómo hago para agruparlo por carrera? ¿Cómo hago para agruparlo? Si todo está hecho, es todo un champú. Entonces, esto es muy importante. Si pueden, aquí hay un ejercicio que por lo general yo en clase lo hago con los chicos, les doy 10, 20, 30 minutos, pero lastimosamente en vista del tiempo, que tenemos muy poco tiempo, no lo vamos a hacer. Pero si quieren, tómenle foto, háganle una captura y terminada la clase, siéntense y pónganse a hacer. Allá, a ver, aquí me dice que utilice tal forma normal. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, esta de aquí, veo que tengo un nombre de cliente, veo que tengo producto, tengo el nombre del producto, tranquilamente yo, ¿qué tendría que hacer ahí? Sacar eso de ahí, ¿verdad? Porque no necesito tener, si estoy haciendo ventas, en la venta, no, ¿para qué voy a tener? Vendí un televisor a Juan Pérez. Pues abajo va a tener Carlos Carrasco, vendí otro televisor. Se vuelve a repetir televisor, televisor en la misma tabla. Después, eh, Juan Pérez, otra vez, Juan Pérez ya no compró televisor, ahora compró una laptop. Y así se siguen repitiendo. Estamos viendo que se van a repetir. Nombre de cliente, nombre de producto, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Háganlo ustedes, ¿ya? Sigamos. Y por último, vamos a ver lo que es la parte del diseño físico relacional, ¿ya? Basurto, por favor, ayúdeme leyendo. Diseño físico relacional. El diseño físico trata de cómo la base de datos almacenará los datos físicamente en el disco, considerando aspectos como el rendimiento, la eficiencia y la capacidad de almacenamiento. En contraste, el diseño lógico se centra en la estructura lógica de los datos, las tablas, las columnas, las relaciones. El diseño físico incluye la selección de índices que ayudan a optimizar el acceso a los datos, la organización de almacenamiento, cómo se organizan los datos en el disco,
Las particiones, o sea, dividir una tabla en partes para mejorar la eficiencia de búsqueda. Y la comprensión y almacenamiento que optimizan es la optimización del espacio en disco. Muchas gracias. Ok, entonces ahora ya vimos diseño conceptual, vimos diseño lógico, sí. Diseño conceptual, MER. Diseño lógico, claves foráneas, claves primarias, claves foráneas y normalización. Diseño físico es básicamente cómo la base de datos se almacenará ya en el disco de su máquina. Pero para esto también debemos de ir viendo ya otras cosas adicionales, como por ejemplo son el rendimiento, la eficiencia y la capacidad de almacenamiento que va a tener tu máquina o la capacidad de almacenamiento que va a tener el servidor donde vayan a instalar la base de datos. Recuerda que yo les decía que son temas que deben de tomarse mucho en cuenta. O sea, yo no puedo, ya, ¿saben qué? Voy a trabajar en un servidor. ¿Sabes que la empresa me dio una máquina, pero esa máquina qué sé yo, con poca memoria? Me dio una máquina que tenía por ahí refundida y me dijo, ya, tu sistema ponlo ahí en esa máquina. Y yo, buen desarrollador, digo, no sabes qué, dividamos, pongamos dame dos máquinas. Una máquina voy a tenerla como servidor de aplicación, backend, frontend, y otra máquina voy a tener solamente la base de datos. Ahí, bueno, ¿sabes qué? Mira, como el backend y el frontend, te voy a dar una máquina con 8 16, pero ya no tengo más máquinas. Mira, ahí tengo una máquina viejita de 4 gigas, eh, pero como es para base de datos normal, sí te aguanta. Entonces, ustedes tienen que evaluar cuál va a ser el crecimiento de mi base de datos. La capacidad de la base de datos me va a aguantar solamente 4 de RAM. No, ¿sabe qué? Subámosle una 4 más. ¿Ya? Si es que el sistema no es muy pesado, no va a ser muy transaccional como tal, eh, pero preferible pongámosle más capacidad de almacenamiento, que tenga un poco más de memoria, para que no tener los problemas ya posterior. Y obviamente yo tengo que ayudar también a eso. ¿Cómo ayudo yo también a eso? Utilizando diferentes tipos eh, de opciones que tiene el diseño físico. ¿Sí? ¿Cuáles son esos diferentes tipos de opciones? Ok, tengo mis tablas y yo digo, ok, esta es la tabla relacional, con la que más vamos a trabajar y la que más campos va a tener, o sea, más registros va a tener. Entonces yo voy a hacer una indexación, o sea, voy a crear índices, ya tiene su clave primaria, pero yo voy a crear índices, por ejemplo, de una clave foránea. ¿Para qué? Para que al momento de búsqueda yo puedo decirle, búscamela también por las claves foráneas. No, ¿sabes qué? Vamos a crear un índice y un unique. ¿Por qué? Porque tengo la clave principal es un ID, pero se encuentra también las cédulas de los estudiantes. Hazle un índice por la cédula para que me vaya ordenando y sea la búsqueda mucho más rápida por cédula. Y así, los índices me ayudan a eso, ayudan a optimizar el acceso directo a la base, a la data que yo estoy buscando. El método de organizar el almacenamiento, que básicamente es cómo se organizan los datos. Yo puedo tranquilamente, a ver, creo la base de datos y tengo un esquema. ¿Se acuerda que ayer también vimos el tema de qué es un esquema, ¿verdad? Un esquema de base de datos. En un esquema. Dentro de ese esquema yo voy a dividir la tabla, puedo dividirlo dentro la parte física, puedo decir que las tablas se graben dentro de una carpeta que se llame tabla. No sé, las vistas, yo puedo configurar para que directamente se grabe una. Cosa que cuando yo vaya ya al servidor, yo sé que allá tengo que copiar, obviamente los respaldos, yo saco un backup diario en las noches, ya. Eso es un archivo que se me genera, el backup. Pero digo, ¿saben qué? Cada 3 meses, por ejemplo, ya eso ya depende del programador, cada 3 meses yo voy a sacar un backup físico. ¿Qué significa eso? De que yo bajo el servicio de la base de datos, la noche, puede ser 12 de la noche que no hay nadie, o la gente se va un feriado, nadie va a ingresar al sistema, hago
bajo el servidor, cuando ya bajo el servicio, puedo copiar los archivos físicos, por decir, está levantado el servicio, no me va a dejar copiar, va a decir que está en uso. Bajo el servicio, copio los archivos físicos. Yo los establecí que estén dentro de una carpeta específica, estén todos los archivos físicos donde se graban la información de la base de datos. Entonces, simplemente bajo el servicio, cojo esa carpeta y la pongo en la nube, en un servidor de respaldo, en un disco duro externo, lo que sea. Pero ya cada cierto tiempo yo respaldo físicamente. Una cosa es que yo respalde la parte, hago un backup, ¿verdad? Pero también, por cualquier cosa, yo voy a tener un respaldo físico. Pero ya los tengo organizados, como es el almacenamiento. Particiones. Se puede hacer en base de datos. Si una tabla es demasiado grande, ¿ya? Entonces mi backup se demora mucho porque la tabla es demasiado grande. Entonces yo puedo tranquilamente dividir la tabla, que no significa que creo dos archivos, sino que parto la tabla, hago una partición de la tabla y digo, ok, hasta aquí graba en esta tabla y de aquí para acá graba esta otra tabla. Entonces la puedo dividir, que al momento de búsqueda, estas dos tablas que están particionadas se relacionan y es como que fueran una sola, pero internamente me ayuda al liberamiento del almacenamiento de información. Compresión y almacenamiento es optimización del tamaño. Las tablas se pueden comprimir. ¿Ya? Hay los mismos sistemas gestores traen algo que se llama compresión de datos. Lo que hacen es que muchas veces borran temporales, borran así. Entonces, compresión de datos. La tabla pesa, o sea, está pesadísima, pesa ya casi 500 megas. Ok, vamos a hacer una compresión de la tabla. ¿Para qué? Para que comience a borrar probablemente espacios en blanco, registros en blanco, archivos temporales que tengan la base de datos, archivos físicos temporales también. Entonces, cuando hago la compresión, todo eso lo vuela. Y de 500 pasó a 350 megas, pero ya me va optimizando. Eso básicamente se utiliza cuando yo tengo problemas en los discos duros. O sea, todavía no he hecho el mantenimiento, pero resulta que no tengo ya más espacio en mi disco. Me queda poco espacio, ya me está saliendo los mensajes. Mira, no podemos hacer ahorita el mantenimiento porque está trabajando. Hagamos una compresión una noche y el fin de semana hacemos ya el traspaso de la base de datos a un nuevo servidor que ya tenga más recursos, más espacio y todo. Entonces me dice, fases del diseño físico relacional. Muñoz, ayúdame leyendo. Fases del diseño físico relacional. A. Mapeo del diseño lógico al diseño físico. Primero, el diseño lógico, esquema relacional, debe transformarse en un diseño físico que sea compatible con el sistema de base de datos. Esto implica tomar las decisiones sobre cómo se implementarán las tablas, las claves y las relaciones. Ejemplo, el diseño lógico puede incluir tablas como clientes, pedidos y productos. El diseño físico se especifica cómo se almacenarán las tablas en el disco, qué índices se crearán y qué particiones se aplicarán. Ya, es básicamente lo que acabo de nombrar hace un momento, ¿no? Yo establezco en qué parte se van a grabar. Lógicamente está creada la tabla cliente, la tabla pedidos, la tabla producto, pero físicamente en el disco, ¿dónde se va a grabar? Yo puedo decir que todas las tablas se graben, que el esquema SIG inventario que voy a crear se grabe en el disco C, no sé, en una carpeta que podría inclusive yo darle algún tipo de permiso para que no pueda ser borrada, no pueda ser accedida por todos, sino por ciertas personas. Yo lo grabo de esa manera, yo lo hago en el servidor, de manera física. La lógica es porque el diseño lógico es básicamente cómo están creadas las tablas. La diseño física es dónde van a guardarse. Selección de índices. Por favor, ayúdeme, Ballén.
Diseño físico relacional, fase del diseño físico relacional. B. Selección de índices. ¿Sí me escucha, profe, de pronto? Sí, Ya, todo bien. gracias. Los índices son estructuras de datos que permiten una búsqueda más rápida en las tablas. Son vitales para mejorar el rendimiento de consultas. Tipo de índices. Índice primario, asociado con la clave primaria de una tabla. Índice secundario, creado sobre una columna que no es clave primaria. Índices compuestos, creados sobre varias columnas. Ejemplo, si se consulta con frecuencia los pedidos de un cliente en tabla pedidos, puede ser útil crear un índice sobre la columna cliente ID. Muy bien. En lo que hablamos también, ya todo esto de aquí ya yo lo he ido hablando entre todo lo que he dicho de la parte del diseño lógico y el diseño físico, ¿verdad? Los índices son estructuras de datos que permiten búsqueda más rápida en las tablas. Hay diferentes tipos de índices. Índice primario, que está asociado básicamente a la clave primaria. Cuando usted pone una clave primaria, ya automáticamente esa tabla tiene un índice primario. O sea, ya no tengo que volver a crear otro índice, porque ya yo creé la tabla con una clave primaria. Y esa clave primaria automáticamente ya me hizo el ordenamiento por el índice primario. Pero puedo también crear índices secundarios e índices compuestos. Secundario es que yo diga, ya, estoy en la tabla, no sé, en la tabla estudiante. Y en la tabla estudiante tengo el índice principal, que es el ID del estudiante o la cédula del estudiante. Muchas veces hay sistemas que lo que hacen es que crean un ID. ID 1, estudiante Carlos Carrasco con cédula 0914, pero la clave primaria es el ID. Pero por lo general es mucho más rápido la búsqueda con el número de cédula. Entonces, ahí se crea un índice secundario. La clave primaria es el ID, creo un índice secundario, que en este caso, que es lo que dice al final la parte del ejemplo. Si se consultan con frecuencia los pedidos de un cliente en la tabla pedidos, puede ser útil crear un índice, en este caso secundario, sobre la columna cliente ID. Y los índices compuestos básicamente son yo quiero crear un índice, ya tengo el índice ID, la clave primaria, tengo el índice de cliente, pero aparte yo siempre busco se me invento, siempre busco por el tipo de cliente, busco también por no sé, otro campo X, entonces siempre busco por esos dos, pero se me hace lenta la consulta, ¿por qué? Porque los dos no son campos indexados. ¿Qué hago? Creo un índice para cada uno, ¿no? Pero si son esos dos campos que están compuestos, me creo un índice compuesto, que ese índice haga el ordenamiento de los dos campos. Vamos rapidito para los últimos 5 minutos para ver estas últimas fases de diseño y ya mañana entremos a la parte netamente del lenguaje SQL. Ok. Organización del almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos depende de cómo, en este caso, el sistema gestor de base de datos maneje los archivos en el disco. Las tablas y los índices pueden organizarse de diferentes maneras. Heap, sin ordenación. Los datos se almacenan en el orden que se van insertando. O sea, usted hace un insert y se almacena. Hace otro insert y se almacena justo debajo del que hizo. O puede ser un tipo de ordenamiento clustered, que sean los datos se almacenan físicamente en un orden basado en una clave primaria. Entonces, ¿sabes qué? Quiero que mis datos se me vayan almacenando dependiendo de la clave primaria que voy creando. Ejemplo, si realizas muchas consultas que buscan datos de una tabla basada en fecha pedido, podrías ordenar la tabla pedidos físicamente por esta columna. Cosa que, eh, por ejemplo, nosotros manejamos citas médicas, por ejemplo. Entonces, las citas médicas no necesariamente es importante el código de pedido, sino cuándo se va a realizar la cita. En este caso sería la hora de la cita más, en este caso sería la, el, el rango, el espacio de la cita. El orden de la cita por fecha. El día de hoy, por ejemplo, ¿qué estamos hoy? Sé que estamos 17, creo que estamos. Ya. El día 17, pero el 17 los doctores tienen de 8 a 8 y cuarto, de 8 y cuarto a 8 y media, que son el espacio de la cita. Entonces, al doctor quiere que le salga la fecha, pero que quiere que le salga la cita más próxima.
se da un ordenamiento por esos campos de ahí. Normalización y desnormalización, ya hablamos de ese tema también, que es el proceso de organizar la tabla para reducir la redundancia y mejorar la integridad de datos. No voy a repetir, pues ya vimos bastante normalización. Particionamiento de tablas, dice el particionamiento de las tablas de una tabla grande en partes más pequeñas para mejorar el rendimiento de consulta. Puede basarse en particionamiento o partición horizontal, dividir filas de la tabla. Partición vertical, dividir columnas de la tabla. Si su tabla de ventas tiene millones de registros, millones. Ojo que estamos hablando de una tabla muy grande. Para hablar de tablas muy grandes tiene que tener millones de registros. Porque si no, no es necesaria el particionamiento. Si mi tabla al año tiene, por ejemplo, digamos que son ventas. Yo en ventas tengo al año unos 10.000 registros. Menos. O sea, no, ¿sabe qué, profe? Lo que pasa es que yo, si vendo, por ejemplo, tengo un mini market que está creciendo bastante, le estoy haciendo un sistema y las ventas, ¿sabe que son al menudeo, no? Pero no llegan ni a 5.000 registros al año. ¿Para qué voy a hacer partición? No tiene lógica ni sentido. La compresión de datos. La compresión de datos se utiliza para reducir el espacio en disco utilizado por las tablas, lo que puede mejorar el rendimiento y el acceso a los datos. Dice componentes físicos. ¿Qué cosa? Salió un colorcito rojo, ¿no? No sé. Componentes físicos del diseño relacional. El esquema físico es básicamente describe la forma en la que se almacenan los discos, ya hablamos. Índices, almacenamiento, distribución de datos y partición. Básicamente lo que acabamos de hablar, los componentes físicos. Y ahí viene lo que es lenguaje SQL, que eso por tiempo, si no vamos a ver el día de mañana, falta a tiempo, un minuto. Licenciado, no le escucho, déjeme ver. Dice, licenciado, ya mismo creo que me quedo sin energía, puedo ir con la asistencia, ya. Sí, ahorita vamos a tomar asistencia. Ven. Alfonso, Amaya, Araujo, Ballén, Presente, Valle. Batistuta, Basurto, Presente, Basurto, buenas noches. entonces estaba. Benavides, Presente Benavides. Cabrera, Ceballos, ¿quién escribió? Presente Ceballos. Ceballos. García, Granados, Mazzini, Miranda, Muñoz sí estaba. Sí estaba Muñoz, ¿no? ¿Está por ahí Muñoz? Sí. Bueno, sí estaba, porque sí leyó algunas veces. Paz. Presente Paz, dice. Mite, profe, sigo sin aparecer en las listas. Presiónelo al tutor. Al tutor ahí ya eso netamente es el tutor. Yo no toco el tema del software. Tal. Kimis también estaba por aquí. Presente, presente. Toro, a Toro no lo vi. Vélez y Zúñiga. Listo, chicos. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Tengan una buena tarde, buena noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Pasen bien, chicos. Buenas Mañana, noches, hasta mañana. compañeros. Ahí. Gracias. Hasta mañana, chicos. Pasen bien.